El silencio de la casa era insoportable. 3 días habían pasado desde el funeral de su esposo, y todavía cada rincón olía a ausencia, a recuerdos quebrados y a la pesada soledad que deja la muerte. La madre, con el rostro cansado por las lágrimas y los hombros encorvados por el dolor, trataba de encontrar consuelo en los pequeños rituales cotidianos: preparar café, abrir las cortinas, sentarse en el sillón donde él acostumbraba leer. Sin embargo, el vacío era tan grande que nada conseguía aliviarlo. No sospechaba que lo peor aún estaba por llegar, y que no vendría de enemigos externos, sino de la persona que más debería haber estado a su lado. Victoria, su hija, había cambiado desde el momento en que el abogado anunció la herencia. La joven ya no mostraba afecto ni compasión, solo un brillo frío en los ojos que mezclaba impaciencia con ambición. «Mamá, es hora de que entiendas que todo esto ahora es mío», le dijo una mañana, señalando la casa y las pertenencias familiares como si fueran trofeos recién conquistados. La madre la miró con incredulidad, creyendo que la frase era fruto del dolor mal procesado, pero pronto comprendió que no se trataba de una reacción pasajera, sino de una decisión calculada. Victoria no pensaba en recuerdos, en sacrificios ni en sangre compartida. Solo veía cifras, propiedades y poder. El golpe final llegó esa misma tarde. Victoria, acompañada de su esposo Julián, entró en la sala con un sobre en la mano. «Aquí está lo que necesito que firmes», dijo con tono seco. Eran papeles de renuncia, documentos preparados para que la madre cediera la casa y todas las cuentas bancarias a nombre de su hija. La madre sintió un frío recorrerle el cuerpo. ¿Cómo era posible que su propia hija, a la que había dado todo, la echara de la casa familiar en pleno duelo? La traición era tan brutal que no encontraba palabras. Y lo peor fue escucharla añadir: «Si no firmas, no tienes dónde vivir. Este ya no es tu lugar. ¿Qué harías tú en un momento así?» Cuando la persona que debería protegerte y acompañarte en el peor dolor se convierte en verdugo, ¿cederías por cansancio o pelearías por lo que legítimamente te corresponde? Piensa en ello mientras seguimos, porque la decisión de esta madre marcaría el destino de todos. La madre salió de la casa con una pequeña maleta y un nudo en la garganta. Caminó sin rumbo, con el corazón destrozado y los ojos nublados por el llanto. Había criado a su hija sola durante años, le había dado educación, ropa, techo, y la había defendido de todo. Ahora, en el momento en que más necesitaba apoyo, era tratada como un estorbo. El rechazo le pesaba más que cualquier carga material. No era el dinero lo que dolía, era el desprecio, la falta de amor, la frialdad con que su hija la había expulsado de la vida que construyeron juntas. Pasó esa noche en la casa de una vecina que, conmovida por su situación, le ofreció un sofá y una manta. No durmió, no podía. Las imágenes del rostro altivo de su hija y de la risa contenida de Julián la perseguían cada vez que cerraba los ojos. Recordaba cuando Victoria era niña, cuando le temblaban las manos al soltarla en su primer día de escuela. Recordaba sus enfermedades, sus logros, sus lágrimas. ¿Dónde había quedado todo ese amor? ¿Cómo se había transformado en una ambición tan cruel? A la mañana siguiente, aún con el corazón encogido, fue citada por el abogado de la familia. Llegó con miedo, temiendo escuchar que todo lo que su hija decía era verdad. Pero lo que escuchó cambió el rumbo de su vida. El abogado, con voz pausada, le explicó que el testamento de su esposo era claro. La mayor parte de la herencia, incluida la casa y $33 millones, le pertenecían a ella. Su hija había recibido una parte simbólica, pero condicionada a una cláusula. Debía tratar a su madre con respeto y dignidad. Si fallaba en ello, perdía automáticamente cualquier derecho. Al escuchar esas palabras, la madre no pudo contener el llanto. Su esposo había pensado en protegerla incluso después de la muerte. El abogado le mostró los documentos con calma. Su esposo sabía que podía haber tensiones, explicó. Por eso redactó esta cláusula. Si su hija la ha echado de casa, como usted me cuenta, ella misma anuló su derecho. Usted es la heredera absoluta. La madre sintió una mezcla de alivio y tristeza. Era reconfortante saber que no estaba desamparada, pero también era devastador confirmar que su hija había traicionado la confianza de todos con tanta rapidez. Mientras tanto, Victoria celebraba en la casa lo que creía su triunfo. Con Julián, recorría los pasillos como si ya fueran dueños legítimos,
haciendo planes para vender propiedades, cambiar autos y organizar viajes. No sabían que la verdad estaba a punto de salir a la luz y que su ambición desmedida había cavado su propia tumba. El contraste entre la euforia de ellos y el dolor de la madre era brutal, como si vivieran en mundos completamente distintos. La madre pasó los días siguientes en 1900, silencio, preparando fuerzas para enfrentar lo que vendría. No era fácil procesar la traición de su hija y al mismo tiempo pensar en papeles, abogados y juicios. Pero algo dentro de ella había despertado. Una fuerza silenciosa, alimentada por el recuerdo de su esposo y la certeza de que no podía dejar que su sacrificio fuera en vano. Esa determinación sería la chispa que encendería una lucha implacable. Con el apoyo del abogado comenzó a reunir pruebas, testimonios de vecinos que la vieron salir de la casa expulsada, copias de los documentos y grabaciones de llamadas donde su hija le exigía firmar renuncias. Cada evidencia era como un ladrillo en la muralla que la protegería, y aunque su corazón seguía herido, su mente se enfocaba en un solo objetivo: recuperar lo que le pertenecía y demostrar que la dignidad no se negocia. Las noticias del conflicto no tardaron en llegar al pueblo. Algunos se escandalizaban, otros murmuraban a espaldas, y unos pocos se acercaban para ofrecer apoyo. La madre, a pesar de la vergüenza inicial, aprendió a caminar con la cabeza en alto. No había hecho nada malo. Al contrario, había sido víctima de la peor de las traiciones. Y mientras más gente conocía la verdad, más evidente se volvía que la codicia de su hija la estaba condenando ante todos. Victoria, sin embargo, no imaginaba lo que se avecinaba. Segura de su aparente victoria, comenzó a cambiar cosas en la casa. Redecoró habitaciones, sacó recuerdos familiares, vendió muebles que pertenecían a generaciones pasadas. Cada gesto era un golpe más contra la memoria de su padre y una puñalada directa al corazón de su madre. Los vecinos observaban con desconcierto, comentando entre ellos cómo la joven parecía más interesada en exhibir riqueza que en respetar el luto. La arrogancia de Victoria crecía a la par que su desconexión con la realidad. La madre, mientras tanto, se fortalecía en silencio. Había noches en que el llanto la vencía, recordando las palabras hirientes de su hija. Pero en las mañanas, se levantaba con la determinación de no dejarse derrotar. El abogado le recordó que la ley estaba de su lado y que solo debía tener paciencia. Con cada documento revisado, con cada firma de respaldo, sentía que estaba construyendo un muro de verdad frente a la avalancha de mentiras que Victoria y Julián planeaban. Era doloroso, pero también liberador. Por primera vez en mucho tiempo, recuperaba el control de su vida. La tensión explotó cuando Victoria recibió la notificación legal. Enfurecida, irrumpió en la casa de la vecina donde estaba su madre y la enfrentó con gritos. «Esto no va a quedar así. Tú me lo debes todo. Si tienes lo que tienes es gracias a mí», vociferaba con el rostro desencajado. La madre la miró en silencio, con lágrimas contenidas y una serenidad que contrastaba con la furia de su hija. «No, hija», respondió con calma. «Si tengo lo que tengo es gracias a tu padre, y lo que soy es gracias a mi dignidad. Y eso no pienso cederlo». Aquellas palabras marcaron un antes y un después. La madre había decidido que no sería más víctima. Y ahora piensa tú, si estuvieras en el lugar de esta madre, ¿habrías tenido la fuerza para enfrentar a tu propia hija? ¿Habrías resistido la humillación y defendido tu dignidad? ¿O habrías cedido por miedo al conflicto? Comparte lo que piensas, porque tu voz hace que estas historias cobren vida. La expropiación emocional que Victoria intentaba imponer no se detenía ahí. Junto con Julián, comenzó a falsificar documentos, convencida de que podían cambiar lo escrito en el testamento. Pero su ignorancia los traicionaba. Cada intento era fácilmente desmontado por el abogado de la madre. Aún así, la presión constante era un desgaste enorme. Cada día parecía una guerra, donde las armas eran la mentira, la manipulación y el desprecio. En uno de esos días oscuros, la madre encontró una carta que su esposo había dejado escondida en un cajón del escritorio. Con su letra temblorosa, él había escrito: «Si estás leyendo esto, significa que la vida te puso a prueba. No dudes de ti. Sé que eres fuerte y que harás lo correcto. Esta herencia es más que dinero. Es un símbolo de todo lo que construimos juntos. Defiéndelo como defendiste nuestra familia».
La madre abrazó esa carta contra su pecho y por primera vez en mucho tiempo sonrió entre lágrimas. Las audiencias en el tribunal se convirtieron en el nuevo campo de batalla. La ex-hija se presentaba con atuendos caros y discursos ensayados, intentando convencer al juez de que la madre era incapaz de manejar la herencia. Pero cada testimonio de vecinos y amigos, cada carta del difunto, cada documento validado, derribaba poco a poco su castillo de arena. El juez escuchaba con atención, y aunque no expresaba emociones, la balanza comenzaba a inclinarse hacia la verdad. La madre, en cambio, llegaba a cada audiencia con discreción. Vestía sencillo, llevaba siempre en el bolso la carta de su esposo y hablaba con la voz quebrada, pero sincera. Sus palabras no eran ensayadas, eran vivencias, noches de sacrificio, años de lucha y la devoción de haber acompañado a su esposo hasta el último día. Aquella autenticidad conmovía no solo al tribunal, sino también a quienes escuchaban desde las bancas. La diferencia entre una y otra era evidente. Una hablaba con codicia, la otra con verdad. La presión mediática tampoco tardó en llegar. Programas locales se hicieron eco del caso, y la imagen de Victoria quedó expuesta, aunque intentaba mostrarse como víctima. La frialdad con la que hablaba de su madre la hacía quedar mal frente a la opinión pública. La madre, en cambio, no buscaba cámaras ni entrevistas, pero cada palabra sincera que salía de su boca conquistaba a quienes la escuchaban. La verdad no necesitaba adornos. Fue entonces cuando Julián, cansado de no ver resultados, intentó presionar aún más a la madre. Una tarde se apareció en su puerta con amenazas veladas, advirtiéndole que si no cedía, las cosas se pondrían peor. Ella lo escuchó con calma, pero en su interior algo cambió. Comprendió que ya no se trataba solo de defender una herencia, sino de proteger su vida y su dignidad. La batalla se había transformado en algo mucho más profundo. Con cada paso, la madre se volvía más fuerte. Descubrió que la traición de su hija, por dolorosa que fuera, había encendido en ella un coraje inesperado. No buscaba venganza, sino justicia. No deseaba destruir a Victoria, sino demostrarle, y demostrarse a sí misma, que la dignidad no tiene precio. Y con esa convicción, se preparó para lo que vendría, sabiendo que la lucha apenas comenzaba. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de emociones y trámites legales. Cada día la madre recibía notificaciones, cartas de abogados y amenazas disfrazadas de acuerdos amistosos. Victoria y Julián no se cansaban de insistir, convencidos de que la presión acabaría quebrándola. Pero lejos de rendirse, la madre se aferraba a la carta de su esposo y a la memoria de todo lo que habían construido juntos. Esa era su fuente de fuerza, un recordatorio constante de que no podía ceder ante la avaricia, aunque viniera de su propia hija. En una de las audiencias más tensas, Victoria intentó dramatizar frente al juez, fingiendo lágrimas y acusando a su madre de ser manipuladora. Dijo que ella siempre había sido controladora, que nunca le había dado libertad y que ahora quería despojarla de lo que, según ella, le correspondía por derecho. El silencio en la sala fue absoluto. Entonces la madre, con voz temblorosa pero firme, se levantó y relató cómo había criado a su hija sola, cómo había sacrificado todo para darle educación, techo y amor. No lucho por dinero, señor juez, dijo. Lucho por mi dignidad y por la memoria de mi esposo. Esa frase resonó con tal fuerza que muchos en la sala contuvieron las lágrimas. Los abogados de Victoria presentaron documentos falsos, supuestamente firmados por el difunto, que la favorecían, pero los peritos confirmaron enseguida que eran falsificaciones burdas. El rostro de Victoria se desencajó al escucharlo, y su credibilidad quedó seriamente dañada. Para la madre, aquel momento fue doloroso y liberador a la vez. Ver a su hija mentir con tanto descaro le partía el corazón, pero al mismo tiempo, la justicia le devolvía la confianza de que la verdad siempre termina saliendo a la luz. La prensa seguía cada detalle del caso. Titulares hablaban de la batalla madre-hija por 33 millones, y las imágenes de las audiencias se repetían en televisión. En cada entrevista, Victoria se mostraba arrogante, insistiendo en que era la verdadera víctima. En cambio, la madre evitaba cámaras, pero cuando se veía obligada a hablar, lo hacía con sencillez y sinceridad.
Esa diferencia de tonos y actitudes se volvió evidente para la opinión pública, que poco a poco comenzaba a ponerse de su lado. La tensión alcanzó un punto máximo cuando Julián fue sorprendido intentando sobornar a un testigo. La noticia estalló como pólvora, debilitando aún más la posición de Victoria. El juez no ocultó su molestia y advirtió que cualquier nuevo intento de manipular el proceso tendría consecuencias graves. La madre, aunque agotada, sintió que la balanza comenzaba a inclinarse. No era solo un asunto de herencia, era una lucha moral entre la verdad y la codicia. Pero cada victoria parcial venía acompañada de un profundo dolor emocional. La madre pasaba noches sin dormir, preguntándose en qué momento había perdido a su hija. Recordaba las risas de la infancia, los abrazos sinceros, los días de enfermedad en que se desvelaba cuidándola. ¿Cómo era posible que esa misma niña se hubiera transformado en alguien capaz de expulsarla de su hogar? La herida era tan grande que a veces parecía imposible de sanar, aunque la justicia le diera la razón. En medio de su fragilidad, encontró apoyo en la comunidad. Vecinos que habían guardado silencio comenzaron a ofrecer testimonio a su favor, confirmando que había sido expulsada injustamente de su propia casa. Esa red de solidaridad le devolvía algo de fe en la humanidad. Comprendió que, aunque había perdido la relación con su hija, no estaba sola en el mundo. Había gente que veía su lucha y que valoraba su dignidad. Una tarde, al salir del tribunal, se detuvo en la plaza central y miró el cielo. Cerró los ojos y susurró: «Lo estoy logrando, amor mío. Estoy cumpliendo tu voluntad». En ese momento, una brisa suave acarició su rostro y sintió como si su difunto esposo le respondiera desde algún lugar. Ese instante de paz fue suficiente para recargar sus fuerzas y prepararse para la siguiente audiencia. Victoria, cada vez más desesperada, comenzó a perder aliados. Sus propios abogados estaban cansados de sus mentiras y exigencias, y poco a poco se distanciaban de ella. Julián, enfurecido, la presionaba para seguir adelante, pero ya era evidente que el caso se le escapaba de las manos. La arrogancia inicial se transformaba en nerviosismo, y la supuesta seguridad con la que había expulsado a su madre se desmoronaba frente a todos. La madre, aunque no celebraba las derrotas de su hija, comprendía que era la consecuencia inevitable de sus actos. En su corazón aún había una chispa de esperanza de que Victoria pudiera recapacitar, que pudiera verla no como una rival, sino como la madre que siempre había estado ahí. Pero mientras esa reflexión no llegaba, ella se mantenía firme. Defendería su dignidad hasta el final, aunque le costara las últimas fuerzas. El juicio continuaba y cada audiencia se volvía más intensa que la anterior. Los abogados de Victoria insistían en prolongar el proceso, buscando ganar tiempo para encontrar alguna fisura en el testamento. Pero cada movimiento se topaba con muros de verdad que la madre y su abogado levantaban con paciencia y pruebas. Era agotador, sí, pero también era una confirmación de que el camino correcto rara vez es fácil. La madre llegaba a casa exhausta, con el cuerpo débil, pero con la frente en alto. Sabía que estaba resistiendo por algo mucho más grande que una herencia: su dignidad. En una de las sesiones, el juez pidió que se proyectaran videos y cartas escritas por el difunto esposo. Entre lágrimas, los presentes escucharon cómo él hablaba de su esposa con amor y gratitud, asegurando que ella era quien merecía todo lo que había construido. «Ella fue mi compañera de vida, mi fuerza en los días difíciles, y confío en que sabrá cuidar lo que dejo», decía en una de las grabaciones. Ese testimonio post-mortem fue un golpe devastador para Victoria. El silencio en la sala lo dijo todo. No había mentira que pudiera competir con esas palabras. La madre, al escuchar nuevamente la voz de su esposo, rompió en llanto. Era como si él hubiera regresado por un instante para sostenerla, para recordarle que no estaba sola. Ese momento se convirtió en un escudo emocional. Cada vez que la duda la asaltaba, recordaba esas palabras y encontraba la fuerza para continuar. Aunque la lucha era desgastante, sentía que de algún modo él seguía guiándola desde donde estuviera. Victoria reaccionó con furia a la presentación de aquellas pruebas. Perdió el control en la sala, gritó que todo era manipulación, que habían fabricado documentos para perjudicarla. El juez, con semblante severo, le advirtió que aquel comportamiento solo empeoraba su situación.
Fue un espectáculo humillante que dejó clara la diferencia entre ambas. Una mujer serena, que hablaba desde la verdad, y una hija, desesperada, atrapada en sus propias mentiras. Los medios no tardaron en difundir esas imágenes. Las noticias mostraban a Victoria fuera de sí, contrastando con la calma y la sinceridad de su madre. La opinión pública ya no tenía dudas sobre quién decía la verdad. La madre, aunque no buscaba fama, se había convertido en símbolo de fortaleza. Mujeres mayores la paraban en la calle para felicitarla y decirle que su historia les daba valor para no dejarse pisotear. Esa ola de solidaridad le devolvía esperanza en medio del dolor. Pero cada triunfo tenía un costo. Las noches eran largas y solitarias. El cuerpo de la madre resentía el peso del estrés, y a veces el cansancio le hacía pensar en rendirse. Sin embargo, cada vez que se miraba al espejo, veía reflejado en sus propios ojos el recuerdo de su esposo y la promesa de no ceder. Sabía que estaba pagando un precio alto, pero también que valía la pena. Si renunciaba, no solo perdería bienes materiales, sino también la memoria de toda una vida de esfuerzo. Un día, en medio del proceso, la madre recibió una visita inesperada. Un antiguo amigo de la familia, que había estado distanciado por años, llegó para testificar a su favor, recordando cómo ella había estado siempre al lado de su esposo, incluso en los momentos más difíciles. Sus palabras fueron claras. Nunca había una mujer tan leal y trabajadora como ella. Todo lo que tienen lo construyeron juntos, y nadie tiene derecho a arrebatárselo. Ese testimonio fue un nuevo golpe a la credibilidad de Victoria. La hija, cada vez más arrinconada, comenzó a mostrar fisuras. Su seguridad inicial se transformaba en llanto nervioso y contradicciones. Julián, su esposo, la presionaba para resistir, pero ya no era lo mismo. La mirada de Victoria estaba perdida, como si poco a poco comprendiera que había cometido un error irreversible. La madre la observaba desde la distancia con el corazón dividido. Por un lado, la firmeza de defenderse. Por otro, la tristeza de ver a su propia hija hundirse en su ambición. El juez, tras escuchar semanas de testimonios y revisar todas las pruebas, anunció que pronto daría el veredicto final. La sala estalló en murmullos, y la tensión se palpaba en cada rincón. La madre respiraba hondo, sabiendo que estaba a las puertas del desenlace. Tenía miedo, sí, pero también la paz de haberlo dado todo. Sabía que, pasara lo que pasara, había defendido su verdad hasta el último aliento. Esa noche, al regresar a casa, la madre se sentó frente a la ventana con la carta de su esposo entre las manos. Miró el cielo estrellado y susurró: «Mañana quizá todo termine. Pase lo que pase, ya gané, porque no dejé que me arrebataran lo que soy». Y con esas palabras, cerró los ojos, encontrando fuerzas en la fe de que la justicia estaba a punto de cumplirse. La mañana del veredicto final llegó con un aire denso de expectativa. El tribunal estaba repleto. Periodistas, vecinos, curiosos y hasta personas que no conocían a la familia pero que seguían el caso como si fuera propio. La madre entró con pasos lentos pero firmes, vestida con sencillez, con la carta de su esposo guardada en el bolso como un amuleto. En contraste, Victoria y Julián aparecieron con trajes llamativos, intentando proyectar poder, aunque sus ojos delataban nerviosismo. El juez comenzó a leer con voz pausada y solemne. Explicó que había revisado minuciosamente cada prueba, cada testimonio y cada documento presentado. Hizo un recuento de los intentos de manipulación, de las falsificaciones descubiertas y de los comportamientos inapropiados que habían manchado la reputación de la hija. Cada palabra era como un peso cayendo sobre los hombros de Victoria, que respiraba agitada mientras apretaba las manos de Julián. Finalmente, el juez declaró que la herencia de 33 millones, incluida la casa familiar y todas las propiedades, pertenecía en su totalidad a la madre, tal como lo había establecido el difunto esposo en su testamento. Añadió que la cláusula de respeto había sido violada en el momento en que Victoria expulsó a su madre del hogar, y por tanto, perdía cualquier derecho sobre la fortuna. El silencio en la sala duró unos segundos, seguido de un murmullo creciente de aprobación. Victoria estalló en gritos, acusando al juez de corrupción y a su madre de manipulación. Julián intentaba calmarla, pero él mismo estaba pálido, consciente de que el caso estaba perdido.
Los oficiales de la corte tuvieron que intervenir para sacar a la joven fuera de la sala. La imagen de su rabieta se convirtió en símbolo de lo que había sido todo el proceso. Una batalla de codicia y mentira frente a la dignidad y la verdad. La madre, en cambio, rompió en lágrimas, pero no de tristeza. Era un llanto de alivio, de justicia finalmente cumplida. Los vecinos que estaban presentes se acercaron a abrazarla, y muchos aplaudieron de pie. Para ella, más que un triunfo económico, era la confirmación de que la memoria de su esposo había sido respetada y que el sacrificio de toda una vida no había sido en vano. Su corazón, aunque herido por la traición de su hija, encontraba paz en ese instante. Los medios no tardaron en difundir la noticia. Los titulares hablaban de la madre que venció a la ambición de su hija y mostraban imágenes del juicio. Aunque la madre no buscaba protagonismo, se convirtió en un símbolo de fortaleza para muchas personas que atravesaban situaciones similares. La gente la reconocía en la calle, le ofrecía palabras de apoyo y le agradecía por dar un ejemplo de dignidad en tiempos de tanto egoísmo. Mientras tanto, Victoria y Julián quedaron completamente desacreditados. Sus intentos de seguir reclamando fueron rechazados por los tribunales superiores y pronto enfrentaron denuncias por falsificación y soborno. La caída fue estrepitosa. Amigos, socios y hasta familiares le dieron la espalda. La joven que creyó tenerlo todo se encontró sola, rodeada solo de las consecuencias de sus decisiones. Su arrogancia inicial se transformó en un silencio lleno de amargura. La madre, aunque podría haber celebrado esa caída, eligió el camino del silencio. No guardaba rencor, pero tampoco podía olvidar. Comprendía que su hija tendría que aprender la lección a través del dolor y que nada de lo que hiciera podría cambiar lo que ya había pasado. Su prioridad ahora era rehacer su vida con tranquilidad, rodearse de las pocas personas que le ofrecían cariño sincero y honrar la memoria de su esposo con cada decisión que tomara. Una tarde, al salir del tribunal con los papeles oficiales en la mano, levantó la vista al cielo y sonrió entre lágrimas. «Lo logramos, amor», susurró. «Cumplí tu voluntad». Era un cierre simbólico de un capítulo doloroso, pero también el inicio de una nueva etapa. Con la herencia asegurada, podía dedicarse a vivir sus últimos años en paz, sin miedo, sin humillaciones, y sin dudas de que había hecho lo correcto. En el pueblo, la gente comentaba que la justicia había sido clara y que la dignidad de una madre había vencido a la ambición sin límites. Muchos se preguntaban cómo era posible que una hija hubiera llegado tan lejos en su codicia, y otros simplemente concluían que el dinero saca a la luz lo que cada persona lleva dentro. Para la madre, esas conversaciones eran un recordatorio de que, aunque el dinero había estado en el centro del conflicto, lo que realmente se había defendido era algo mucho más grande: la dignidad humana. Con la sentencia a su favor, la madre comenzó a reconstruir su vida, paso a paso. La primera decisión fue regresar a la casa familiar, ese mismo lugar del que había sido expulsada por su hija semanas atrás. Al abrir la puerta, las lágrimas se agolparon en sus ojos. Todo estaba desordenado, con muebles movidos y recuerdos guardados sin cuidado. Sin embargo, en lugar de sentir dolor, percibió una oportunidad. Volvería a darle vida a ese hogar y lo llenaría de paz, como siempre había sido cuando su esposo estaba vivo. Durante días, se dedicó a ordenar, limpiar y rescatar cada objeto con valor sentimental. Cada fotografía, cada cuadro y cada libro guardaban memorias que habían sido arrinconadas por la ambición. Ahora volvían a ocupar su lugar. Los vecinos, al enterarse de que había recuperado la casa, se acercaron a ayudar. Trajeron flores, comida y hasta manos para pintar. Ese gesto colectivo le devolvió la sensación de comunidad y compañía, recordándole que no estaba sola en su camino. El dinero heredado era mucho más de lo que ella había imaginado. Sin embargo, lejos de deslumbrarse, decidió usarlo con sabiduría. Pagó las deudas pendientes, aseguró su futuro y destinó una parte importante a obras benéficas en nombre de su esposo. Quería que su legado no se redujera a cifras en un banco, sino que se transformara en oportunidades para otros. Esa decisión la llenaba de orgullo y le daba un propósito más allá de sí misma. Un día, visitó al abogado para agradecerle por su apoyo incondicional durante el proceso. No fue solo justicia legal lo que ganamos,
dijo él. Fue justicia moral. Usted le enseñó a todos que la dignidad no tiene precio. Esas palabras la hicieron reflexionar profundamente. Comprendió que, aunque había perdido a su hija en el camino, había ganado algo invaluable: el respeto de sí misma y el de quienes la rodeaban. Victoria y Julián, por su parte, se hundían cada vez más en el desprestigio. Nadie quería hacer negocios con ellos, y los amigos que los rodeaban en tiempos de abundancia desaparecieron. La madre se enteraba por comentarios, pero no sentía satisfacción en ello. Al contrario, le pesaba en el corazón ver cómo su hija había elegido un camino de destrucción. Aunque la herida seguía abierta, decidió no dejar que el rencor definiera sus días. Perdonar no es olvidar, se repetía, es liberarse de la cadena del odio. Las semanas pasaron, y poco a poco la casa recuperó su antiguo calor. Plantó flores en el jardín, colgó nuevas cortinas y abrió las ventanas para que la luz entrara en cada rincón. La sensación de pertenencia volvía, y con ella una calma que creía perdida. Cada mañana, al tomar su café frente al ventanal, sentía que su esposo estaba con ella, orgulloso de lo que había logrado. La prensa volvió a buscarla, pero esta vez para destacar cómo había decidido invertir parte de la herencia en proyectos sociales. Ella aceptó dar entrevistas, pero siempre con humildad, dejando claro que no se trataba de una victoria personal, sino de honrar la memoria de su esposo. El dinero no trae felicidad, pero bien usado puede dar dignidad a otros, declaró en una de esas ocasiones. Sus palabras resonaron en la comunidad y despertaron admiración. La madre también empezó a recibir cartas de desconocidos que le contaban cómo su historia los había inspirado. Mujeres mayores que habían sufrido humillaciones familiares la veían como un ejemplo de fortaleza. Jóvenes que enfrentaban problemas con sus padres aprendían de su resiliencia. Aquellas palabras escritas con sencillez se convirtieron en un bálsamo para su corazón, recordándole que su lucha no había sido en vano. Una tarde, al caminar por la plaza del pueblo, un grupo de niños corrió hacia ella para abrazarla. Eran hijos de familias beneficiadas por sus donaciones. Con lágrimas en los ojos, le dieron las gracias por su generosidad. Ese instante fue más valioso que cualquier fortuna. Allí entendió que la herencia de 33 millones no era solo un símbolo de poder económico, sino la llave para transformar vidas y sembrar esperanza. En medio de todo ese proceso de reconstrucción, la madre aprendió algo fundamental: que incluso las traiciones más dolorosas pueden convertirse en motores de cambio. Su hija la había destrozado al echarla de casa, pero esa herida la obligó a descubrir una fuerza que nunca imaginó tener. Ahora, en lugar de vivir como víctima, se reconocía como sobreviviente, como una mujer capaz de levantarse de las cenizas y escribir un nuevo capítulo lleno de dignidad. El tiempo empezó a suavizar las heridas más profundas. Aunque la relación con su hija parecía irremediablemente rota, la madre decidió enfocar su energía en lo positivo. Cada día encontraba motivos para agradecer: el amanecer visto desde el porche, los saludos cálidos de los vecinos y la certeza de que había defendido la memoria de su esposo con honor. Su vida ya no giraba en torno al dolor de la traición, sino en torno a la gratitud por la segunda oportunidad que la justicia le había dado. La comunidad la miraba con nuevos ojos. Demino de Chinch, ser una mujer mayor enlutada y despojada de su hogar, pasó a ser vista como un símbolo de fortaleza y dignidad. Muchos acudían a ella en busca de consejo, como si su historia le hubiera dado la autoridad moral para orientar a otros en momentos de dificultad. Ella los recibía con paciencia, ofreciendo siempre palabras sencillas pero llenas de verdad. Nunca permitas que la ambición de otros defina tu valor. La madre también comenzó a participar activamente en actividades comunitarias. Donó fondos para reparar la iglesia del barrio, financió becas escolares y organizó talleres para mujeres que, como ella, habían sufrido abusos familiares. Cada iniciativa llevaba el nombre de su difunto esposo, como una forma de mantener viva su memoria. Para ella, no había mayor satisfacción que ver cómo el legado de quien amó se multiplicaba en acciones concretas de bondad. Una de las experiencias más conmovedoras ocurrió cuando inauguró un comedor comunitario. Decenas de niños llegaron ese día para recibir un plato caliente. Mientras los observaba comer con alegría, la madre sintió que el círculo de dolor comenzaba a cerrarse. La herencia, que había sido motivo de disputa y lágrimas,
ahora se transformaba en esperanza y alimento para quienes más lo necesitaban. Ese contraste le arrancó una sonrisa sincera. Poco a poco, la prensa volvió a interesarse en su historia, pero desde una perspectiva distinta. Ya no hablaban del escándalo familiar, sino de la mujer que había convertido la adversidad en un motor de cambio. Reportajes la describían como un ejemplo de dignidad frente a la traición y destacaban su impacto positivo en la comunidad. Aunque la atención mediática no era algo que buscara, entendía que su experiencia podía inspirar a otros a no rendirse. Victoria, en cambio, desapareció de la escena pública. Sus intentos de recuperar prestigio fracasaron y poco a poco la gente dejó de hablar de ella. Para la madre, ese silencio era suficiente castigo. No necesitaba vengarse ni celebrar su caída. Su mayor victoria era saber que había logrado seguir adelante sin permitir que la amargura la consumiera. Esa capacidad de soltar el rencor fue su forma de sanar. En sus ratos de soledad, la madre se sentaba en el sillón favorito de su esposo y hablaba en voz baja, como si él aún pudiera escucharla. Le contaba sobre los avances de los proyectos, sobre la sonrisa de los niños y sobre cómo su nombre seguía vivo en cada rincón de la comunidad. Esa costumbre la acompañaba cada noche, y aunque algunos podían pensar que era una ilusión, para ella era una forma de mantener intacto el vínculo más importante de su vida. El dinero seguía allí, pero ya no lo veía como un tesoro que debía proteger. Lo veía como un medio para crear algo más grande que ella. Esa perspectiva le daba tranquilidad, porque la liberaba del peso de la codicia. No quería acumular, quería dar. No quería ser recordada por su fortuna, sino por lo que había hecho con ella. Esa convicción la llenaba de serenidad y propósito. Un día recibió la visita de un grupo de jóvenes que habían sido becados gracias a su fundación. Uno de ellos, emocionado, le dijo: «Gracias a usted voy a ser médico. Usted cambió mi destino». La madre lo abrazó con lágrimas en los ojos, sintiendo que, de alguna forma, su esposo y ella seguían escribiendo la historia de muchas personas. Ese momento valía más que cualquier cifra en una cuenta bancaria. Cada amanecer se convirtió en un regalo. Abría las ventanas, dejaba entrar la luz y respiraba profundo, consciente de que había sobrevivido a una tormenta que casi la destruye. Ahora, en su vejez, no buscaba grandeza ni reconocimiento, buscaba paz. Y esa paz la encontraba en los pequeños gestos de bondad, en el agradecimiento de la comunidad y en la certeza de haber transformado una herida en un legado de esperanza. Con el paso de los años, la madre descubrió que la serenidad verdadera no estaba en los millones, sino en los vínculos que había construido. Los proyectos comunitarios crecieron más allá de lo que imaginaba, y pronto su nombre se convirtió en sinónimo de esperanza en la región. La gente ya no la recordaba solo como la mujer que enfrentó a su hija, sino como la madre que transformó la traición en un legado de bondad. Un día, recibió una invitación para dar un discurso en una universidad. La sala estaba llena de jóvenes que escuchaban atentos mientras ella relataba su historia con voz pausada y firme. Les habló del dolor de ser traicionada por quien más amaba, pero también de la fuerza que encontró en la dignidad. Al final, los estudiantes se pusieron de pie y la aplaudieron durante minutos. Fue un momento que la hizo comprender que su vida se había convertido en una lección para otros. Los recuerdos dolorosos de su hija aún la acompañaban, pero ya no la consumían. Había aprendido a dejar el rencor atrás, entendiendo que cada persona elige su camino. Ella había elegido el suyo, caminar con dignidad, aunque costara lágrimas y soledad. Esa elección la liberó y le permitió vivir con ligereza en sus últimos años. Cuando pensaba en Victoria, ya no sentía rabia, sino una tristeza distante, como la que se tiene por alguien que nunca supo valorar lo que tuvo. La casa, que alguna vez fue escenario de conflictos y expulsiones, volvió a ser un lugar de calma. En el jardín florecían rosales que cuidaba con esmero, y en el porche recibía visitas de vecinos y jóvenes agradecidos. Cada rincón hablaba de resiliencia, de memoria y de amor. Allí encontraba refugio, recordando a su esposo con cada detalle y agradeciendo por la vida que habían compartido. En uno de esos atardeceres, mientras el cielo se teñía de tonos dorados, se sentó en su sillón favorito con una taza de té caliente. Cerró los ojos y sintió la brisa acariciar su rostro.
Lo logramos, amor mío, susurró. Era su forma de conversar con su difunto esposo, un ritual que mantenía vivo el vínculo que ni la muerte había podido romper. Esa certeza la llenaba de paz, como si él realmente estuviera allí, acompañándola. La fundación que creó en nombre de su esposo seguía creciendo. Becas, comedores, programas de apoyo. Todo se expandía gracias a la semilla que ella había sembrado con su decisión de no dejarse vencer. Ver a tantos jóvenes salir adelante era la mayor recompensa. Este es el verdadero triunfo, pensaba cada vez que recibía una carta de agradecimiento. Era un triunfo que ni la traición ni la codicia podían borrar. Aunque la salud empezaba a debilitarse con los años, su espíritu seguía fuerte. Caminaba despacio, apoyada en un bastón, pero sus ojos mantenían ese brillo sereno que hablaba de alguien que había sobrevivido al dolor y lo había convertido en fuerza. Los vecinos la cuidaban como a una madre común, llevándole pan, flores y compañía. Esa red de afecto le confirmaba que no estaba sola, que había construido una familia mucho más amplia que la de sangre. Un invierno, recibió la visita inesperada de una mujer joven. Era su nieta, hija de Victoria, quien venía a conocerla por primera vez. Conmovida, la madre la recibió con los brazos abiertos. La joven le confesó que quería conocer la verdad de la historia y que no compartía las decisiones de su madre. Ese encuentro fue un bálsamo inesperado, una señal de que, aunque la relación con Victoria estaba rota, aún quedaban lazos que podían reconstruirse. Abrazar a su nieta fue como recuperar un pedazo de lo perdido. Los últimos años los dedicó a escribir un cuaderno con reflexiones, recuerdos y consejos. No lo hizo para publicarlo, sino para dejar un testimonio íntimo a quienes quisieran leerlo algún día. En esas páginas plasmó lo que había aprendido: que la dignidad no se negocia, que el amor verdadero trasciende la muerte y que incluso las traiciones más duras pueden transformarse en fuerza. Ese cuaderno se convirtió en su legado personal, y así, entre cartas, flores y visitas, la madre fue encontrando la paz que tanto había buscado. La fortuna heredada ya no era lo más importante. Lo verdaderamente valioso era haber sobrevivido al dolor, haber defendido su memoria y haber transformado la ambición en esperanza. Esa certeza la acompañaba cada mañana, recordándole que, al final, la vida le había devuelto mucho más de lo que le había quitado. Los últimos años de la madre estuvieron llenos de una calma serena que nunca imaginó alcanzar. Cada día amanecía agradecida, encendía una vela frente a la foto de su esposo y susurraba un «gracias» por haberla acompañado aún después de su partida. Su vida ya no estaba definida por la traición de su hija, sino por la gratitud hacia quienes la rodeaban y por el legado que había logrado construir. Sentía que, al fin, había encontrado el equilibrio entre el dolor y la esperanza. Un día recibió la visita de un grupo de jóvenes que habían crecido gracias a las becas de su fundación. Ahora eran profesionales, médicos, maestros, ingenieros. Llegaron para agradecerle en persona, contándole cómo sus vidas habían cambiado gracias a ella. La madre los escuchaba con lágrimas en los ojos, comprendiendo que el sacrificio y el dolor que soportó no habían sido en vano. Ese momento fue uno de los más emotivos de su vida, un recordatorio de que la verdadera riqueza está en las huellas que dejamos en los demás. Aunque la salud ya no la acompañaba como antes, su espíritu seguía firme. Caminaba lentamente con ayuda de su bastón, pero su sonrisa irradiaba paz. Los vecinos la cuidaban como si fuera parte de sus familias, llevándole sopas calientes en invierno y flores frescas en primavera. Ese cariño sincero era su mayor tesoro, mucho más que cualquier cifra en el banco. Había transformado su vida en un ejemplo de resiliencia, y todos en la comunidad lo sabían. La prensa, de vez en cuando, volvía a buscarla para contar su historia, pero ella prefería mantenerse al margen, respondiendo con humildad que lo importante no era lo que había sufrido, sino lo que había logrado después. El dolor me golpeó fuerte, pero elegí no quedarme caída, decía. Esa frase se volvió viral y fue repetida en muchos espacios como un mantra de fortaleza y dignidad. Sin proponérselo, se había convertido en inspiración para miles. Un atardecer, mientras tomaba té en su porche, apareció su nieta nuevamente. Esta vez no venía sola. Traía a sus propios hijos. Los pequeños corrieron hacia la anciana y la abrazaron como si siempre la hubieran conocido.
La madre sintió que el círculo se cerraba, que la vida le regalaba una segunda oportunidad de familia. Aunque Victoria nunca volvió, el amor encontró un camino a través de su descendencia. Ese abrazo de sus bisnietos fue uno de los momentos más puros y felices que vivió. Las noches ya no eran pesadas ni solitarias. Se dormía con la tranquilidad de haber dado todo lo que podía dar. A veces soñaba con su esposo, viéndolo sonreír mientras la esperaba en un campo lleno de luz. Esos sueños eran un consuelo, como si le aseguraran que el reencuentro estaba cada vez más cerca. No había miedo en su corazón, solo la certeza de que el amor es eterno. El pueblo decidió homenajearla en vida, organizando una ceremonia en la plaza central. Colocaron una placa que decía: "Aquí vive una mujer que convirtió la traición en esperanza". Ella la miró emocionada, con lágrimas cayendo por sus mejillas, y pensó que ese era el verdadero reconocimiento, no por los millones, sino por la dignidad con la que había resistido. Esa placa para ella valía más que cualquier herencia. Con el paso del tiempo, comenzó a escribir sus memorias en un cuaderno que guardaba en su mesita de noche. No lo hacía para publicar ni para buscar fama, sino para dejar a sus nietos y bisnietos la verdad de su vida. En cada página relataba no solo los hechos, sino también las emociones, la tristeza, la rabia, la fuerza y finalmente la paz. Quería que ellos entendieran que la vida no se mide por lo que se posee, sino por lo que se sobrevive y se transforma. Un invierno frío, mientras las nevadas cubrían el pueblo, recibió la visita de un sacerdote que había sido amigo de su esposo. Conversaron durante horas sobre la fe, el perdón y la vida eterna. Aquella charla la reconfortó profundamente, dándole serenidad para aceptar que su camino se acercaba al final. No lo veía como una despedida, sino como un reencuentro con quienes amaba. Sonrió, agradecida, sabiendo que estaba lista. Cada día que pasaba, se despedía poco a poco de lo material. Regalaba cosas a los vecinos, entregaba recuerdos a los jóvenes becados y se aseguraba de que todo estuviera en orden. No quería dejar cabos sueltos. Su última enseñanza era clara: la vida es un préstamo, y lo importante no es lo que acumulamos, sino lo que dejamos sembrado. Ese pensamiento la acompañaba en cada amanecer y la llenaba de paz en cada anochecer. Una madrugada tranquila, mientras el silencio cubría la casa, la madre sintió que su tiempo se acercaba. No había miedo en su corazón, solo una profunda serenidad. Se acomodó en su cama, tomó la carta de su esposo que siempre guardaba bajo la almohada y la sostuvo entre las manos. Con una sonrisa leve, susurró: "Lo logré, amor. Defendí tu voluntad y convertí nuestro dolor en esperanza". Cerró los ojos y se dejó llevar, como quien se entrega a un sueño eterno. La noticia de su partida conmovió a toda la comunidad. Vecinos, amigos y beneficiarios de su fundación se reunieron en la plaza para despedirla con velas encendidas. No era un funeral común, era un homenaje cargado de gratitud. Cada persona contaba cómo ella había cambiado sus vidas, ya fuera con una beca, un plato de comida o simplemente con palabras de aliento. El aire estaba lleno de lágrimas, pero también de respeto y amor. En el funeral, su nieta tomó la palabra. Con voz quebrada, habló de la fortaleza de su abuela y de cómo había transformado una traición en un legado eterno. Nos enseñó que la dignidad vale más que cualquier fortuna, dijo. Sus palabras hicieron que muchos sollozaran, comprendiendo que esa mujer había sido mucho más que una heredera. Había sido un ejemplo vivo de resistencia. El notario, cumpliendo su última voluntad, anunció que la fortuna restante se destinaría a un fondo perpetuo para becas y proyectos sociales. No había espacio para la codicia ni para disputas futuras. Todo estaba cuidadosamente escrito por ella, asegurando que su legado seguiría vivo mucho tiempo después de su partida. Era su manera de cerrar el círculo y dejar todo en orden. Con los años, su nombre se convirtió en leyenda en el pueblo. Una escuela llevó su nombre, y la placa en la plaza fue reemplazada por un monumento en su honor. Los niños crecían escuchando su historia como un ejemplo de dignidad y fortaleza. No era recordada por los millones que había heredado, sino por cómo usó ese dinero para transformar vidas. Ese era el verdadero testamento que dejó al mundo. Victoria, su hija, nunca volvió a aparecer. Su nombre se apagó en el olvido,
consumido por sus malas decisiones. La gente ya no hablaba de ella, solo de la madre que, a pesar de la traición, se levantó con más fuerza. El contraste era tan grande que muchos lo usaban como lección. La ambición destruye, pero la dignidad permanece. Esa era la enseñanza que quedó grabada en todos. Los jóvenes que fueron beneficiados con sus becas siguieron visitando la casa, cuidando el jardín y manteniendo vivo su recuerdo. Para ellos, ella nunca se fue. Seguía presente en cada logro, en cada examen aprobado, en cada vida salvada. Cada uno llevaba consigo un pedazo de su legado, como una antorcha que debía pasar a la siguiente generación. Con el tiempo, su cuaderno de memorias fue encontrado por su nieta. Al leerlo, descubrió los pensamientos más íntimos de su abuela: la tristeza, la rabia, la fuerza y finalmente, la paz. Decidió compartirlo con la comunidad y pronto se convirtió en un libro que inspiró a muchos. Sus palabras, escritas con sencillez, tocaron corazones mucho más allá del pueblo donde vivió. El impacto de su vida trascendió fronteras. Organizaciones internacionales reconocieron su historia como un ejemplo de resiliencia y dignidad. Conferencias, documentales y artículos contaban cómo una madre, traicionada por su hija, había transformado el dolor en un motor de esperanza. Ella nunca lo habría imaginado, pero su vida se convirtió en faro para muchos. Y así, la historia de aquella madre llegó a su fin, pero su legado quedó grabado para siempre. No fueron los millones lo que definieron su destino, sino la manera en que eligió usarlos. La traición de su hija no la destruyó, la fortaleció. Y en cada joven que estudió, en cada familia que recibió ayuda, en cada flor que creció en su jardín, seguía viva. Porque el amor verdadero, unido a la dignidad, es más fuerte que la muerte y permanece eterno.